El futuro llegó hace rato. La Argentina que conocí es apenas un recuerdo, una ruina melancólica. Todo bicho que camina va a parar al asador, pero ya no queda casi nada, ni guanacos, ni vizcachas, ni jabalíes. Apenas unos cuises mutantes para el puchero. Sin asado no hay país. La pampa volvió a ser lo que era. Pura naturaleza sin historia. Hay que releer, todo el tiempo, releer a los clásicos, a los que pensaron el futuro, la utopía o la ciencia ficción. Wells, Bradbury, Asimov, Huxley, Ursula Le Guin, Arthur Clarke, Philip Dick, Julio Verne. El Che Guevara era un gran lector de ciencia ficción. La utopía era y es ciencia ficción. Soledad, le traigo sus libros. Gracias. Parece que el tema viene por el lado de la ciencia ficción, ¿no? La temprana ciencia ficción. La segunda edición de Leopoldo Lugones, de Las Fuerzas Extrañas, y el director de la Biblioteca Nacional de entonces, en la Biblioteca Nacional, el cuento El Centenario. Buenísimo. Muchas gracias. Todo esto está de algún modo reflejado en este libro que lleva tu nombre, ¿no? Cuando la ciencia despertaba fantasía. Me gustaría que habláramos un poco de los orígenes de, vos lo llamás fantasías científicas. Sí. ¿No? Y con el tiempo cambié. Y también la llamo temprana ciencia ficción. Pero solo porque pude desasirme de ciertos prejuicios de que la ciencia ficción solo pertenece a la tradición anglosajona o francesa y corroboré junto con muchos colegas, no es solo una idea mía, no es una idea original mía, que efectivamente en Latinoamérica se hacía ciencia ficción. Claro. Al estilo latinoamericano y en relación al estado del desarrollo científico de Latinoamérica y en relación a los problemas vinculados con los países latinoamericanos. Pero el ejercicio de imaginación literaria, de proyectar hipótesis científicas, temas científicos hacia el futuro o hacia situaciones sobrenaturales del presente, se desarrolló en Latinoamérica tempranamente, desde, diríamos, 1860, 1870 en adelante, de manera continuada. Claro, cuando uno se remonta a los orígenes, aparece esta hibridación con otros saberes, con el ocultismo, ¿no? Con la teosofía, con el hipnotismo. Me gustaría que contaras un poco con eso y que me contaras un poco de algo de estos libros también. Esos cruces entre los saberes científicos y prácticas que hoy no consideramos científicas, pero que en el siglo XIX estaban en una esquina marginal de una posible ciencia, ya está en Poe. Edgar Allan Poe, un escritor norteamericano que no tenía una formación científica, ha escrito muchos textos sobre hipnosis, mesmerismo, en cruce con saberes científicos. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, eso se exacerba mucho más. Antes que en la literatura, en el plano de lo real, muchos científicos reconocidos también experimentaban con mediums, intentaban verificar qué había de real, ¿no? En esas comunicaciones. ¿Había algún tipo de energía telepática, telequinética? Efectivamente había una comunicación con el más allá. Y ese tipo de prácticas, por ejemplo, llevadas adelante por Alfred Russel Wallace, el coautor de la teoría de la evolución junto con Darwin, un gran científico del siglo XIX, o William Crookes, un físico también muy conocido. Ese tipo de prácticas se desarrollaban bajo la esperanza de que, si tantos descubrimientos maravillosos se producían en el campo de las ciencias, por ejemplo, todo el espectro de descubrimiento de rayos, que fascinó tanto a los legos como a los científicos, si se descubría vida microscópica, como hizo Pasteur y tantos otros, si descubríamos que había un pasado animal evolutivo en los seres humanos, ¿por qué no descubrir la materialidad del espíritu, de la fuerza de la mente? Entonces, esas hipótesis que hoy nos resultan bizarras y muy fantasiosas, circulaban por la época. La temprana ciencia ficción argentina o las fantasías científicas de Holmberg, de Lugones, se gestaron al calor
de esas hipótesis circulantes. Y bueno, Eduardo Holmberg, en una de sus primeras fantasías, Viaje maravilloso del señor Knick-Knack al planeta Marte, en donde un señor, Knick-Knack, viaja a Marte, pero no a través de una nave, a través de su transmigración espiritual, gracias a un medium que lo hace volar hacia otro planeta. Hacia el final de todo ese vasto relato en donde se reconstruye el planeta Marte como una sociedad dividida entre la ciencia y la religión, se invoca a Camille Flammarion para decir: sabios como él afirman que es posible la vida en otros planetas. Entonces no hace falta mirar a Dios. Miremos a los planetas. Ahí hay enteros mundos por descubrir y formas de vida y del conocimiento. Y es al calor de esas hipótesis que ha surgido esta novela, que hoy es clave para nosotros. De hecho, la Biblioteca Nacional la ha reeditado, ¿no? Uno de los motivos de esta conversación es la pregunta por el futuro. Y la pregunta por el futuro, vos en tu libro, si mal no recuerdo, hablas de que hay un fallido ahí, de que la ciencia ficción de algún modo hablaba sobre todo del presente, que su imaginación estaba muy situada, y que hay incluso las utopías no consiguen visualizar un futuro plausible, ¿no? Caen en la inverosimilitud, caen en incongruencias. ¿Cómo ves el tema, el vínculo entre los orígenes de la ciencia ficción y el futuro? Como bien decís, hay dos vertientes: las utopías, las que imaginan efectivamente un futuro, Buenos Aires del año 3000, ¿no? La Argentina del año 4000. Con trenes voladores con globos, ¿no? Claro, trenes son precarias de vuelta también esas máquinas, ¿no? Ni siquiera se apuesta por una combustión imaginada. O la electricidad. La electricidad es el gran elemento para la imaginación del siglo XIX y principio del siglo XX, ¿no? Todo está propulsado por la electricidad. Los relatos fantásticos o fantasías científicas o temprana ciencia ficción que narran más bien experimentos o casos extraños que, como bien decís, están anclados en el aquí y ahora del lector. Yo creo que por un lado hacen eso porque buena parte de esos textos se publicaron en semanarios ilustrados, periódicos, mucho antes de salir al libro. Las Fuerzas Extrañas es una excepción como libro. Un libro concebido como tal. Los libros de Holmberg no existían como tales, no había libros de Holmberg, él publicaba en la prensa. Lo mismo Horacio Quiroga. Cuando empezó a compilar sus cuentos en libros, no les hizo un corte por la fantasía científica o la ciencia ficción. Entonces, primero, tratar de enganchar al lector presentándole el mismo mundo en el que está viviendo, pero con alteraciones sobrenaturales. Y después yo creo que hay una conjetura de futuro muy similar a una serie que hoy está muy de moda, una serie británica que se llama Black Mirror. Y en esa serie, curiosamente, Lugones tiene un cuento que se llama El espejo negro también. Esa serie conjetura con un futuro próximo, inmediato, 5, 6, 7 años, 15, en los que nuestro vínculo con la tecnología, con los reality shows o con la realidad virtual se ve exacerbada, ¿no? ¿Y dónde podríamos terminar? En estos cuentos hay un ejercicio futuro similar, porque en definitiva, al decir, si se están descubriendo tantos rayos, ¿por qué no descubrir la fuerza omega? O la fuerza de la mente captada en medallones, como dice Lugones, o las posibles plantas artificiales que puedan encarnar voces, ¿no? O Holmberg mismo, viajar al planeta Marte a través de una transmigración, que de alguna manera están reconstruyendo el mundo de hoy con un leve salto hacia el futuro, proyectando ese avance de las ciencias que viene muy promisorio, que parece maravilloso a la vista del Lego, proyectándolo un poquito más adelante, ¿no? Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Es la famosa mansión Unzuela, residencia presidencial. Mire quiénes están en la escalinata. Evita y el general, Perón y Eva Duarte. La antigua mansión de estilo francés se fumó en el aire y una extrañísima estructura de líneas insólitas fue tomando su lugar. ¿Qué es eso? Mejor pregunta, ¿qué será eso, Juan? Parece una construcción de los extraterrestres. Mejor no tratar de averiguarlo.
Sodinuna es sonambre sol. No entiendo, ¿no? Sodinuna es sonambre sol. ¿Cómo es el nombre del libro? Sodinuna es sonambre sol. Nice. Sodinunaes, sonambre sol. Los hermanos sean unidos. Es el Martinfierro. Vengo de otra galaxia, vengo de otro tiempo, de un lugar que para ustedes no existe. No solo de dónde, sino de qué tiempo viene la extraterrestre. Del futuro, del pasado, de otro tiempo. ¿Qué hace, Luis? ¿Cómo andás? Cansado, che. ¿De dónde venís? Estuve afuera procurando el Morphy, ¿viste? Está bravo. Y sí. Está bravo. Traen acá los últimos libros. Somos como los últimos lectores, ¿no? La Argentina no existe más, o existe esto. Un lector lee para sí mismo y un escritor escribe para alguien. Y creo que la idea del fin del mundo pues, conmueve la idea misma de la lectura, ¿no? Sí, claro. ¿Ante quién leeremos? A ver, creo que todo aquel que escribe, aquel que lee, tiene la utopía una lengua emancipada de los fantasmas de la tradición. La lengua propia, ¿no? Creo que todo escritor tiene, sí. Y creo que eso está de una lengua futura que va a generar lectores futuros, ¿no? Aún habiendo desaparecido el mundo de la lectura creo que va a seguir porque aspira a construir comunidad, me parece. También una lengua pasada, extinguida, ¿no? Como podría ser. Podría ser eso, ¿no? Como una especie de remembranza de una lengua que tuvo significación y vibración distinta en otra época, en otro tiempo. También ahí me parece que hay algo interesante. Aquellos que bucean en el pasado, en realidad son más esperanzados que aquellos que piensan en el futuro, ¿no? Hay que tener un gran hálito de esperanza en que revitalizar una lengua muerta. Totalmente. Hay algunos escritores como inadvertidamente anteriores de la ciencia ficción, como Bulwer Lytton, que escribe una especie de utopía del pasado, donde también lo más interesante del libro es cómo se recrea la lengua que hablaba la gente que existía en ese mundo ideal, no se sabe para quién, porque una utopía, una distopía, una cacotopía son siempre proyecciones al futuro, ¿no? Claro. Bueno, el Esperanto. La aspiración de restituir el sentido original de las palabras post-Babel, digamos, pre-Babel, ¿no? El Esperanto, bueno, recién me pasó. Dentro de la biblioteca, vino una chica extraña que me habló una lengua vagamente comprensible y creo que me estaba recitando el Martinfierro. ¿En Esperanto? Una lengua extraterrestre. No lo sé. Voy a tener que averiguar eso. Pero se dice que el Martinfierro fue traducido al Barculets, una lengua de Ganímedes. Eso sería como... Mejor que la Ilíada. Sería un buen comienzo, ¿no? Le pasó al Dante Alighieri, no le pasó a Homero, le pasó a José Hernández, ¿no? Proletariado, Ganímedes, trotskismo, revolución permanente, burocracia, peronismo, utopía, Carlos Marx, Vladimir Ilich Ulyanov, reforma agraria, nacionalización, José Hernández, Argirópolis, lucha de clases, anarquía, Juan Salvo, plusvalía. Gauss. Buen día. Buen día. Barbaridad, porque veo que casi todo el material es argentino, ¿no? Sí. Las colecciones, las revistas. Todo es material argentino, sí, claro. ¿Ustedes son de la Federación de Ciencia Ficción? Círculo Argentino de Ciencia Ficción. El CACIF, o Círculo Argentino de Ciencia Ficción y Fantasía, surgió en el año 1982 en plena primavera democrática mediante una carta dirigida a la redacción de la revista El Péndulo. Las reuniones terminaron anclando en la esquina de San José y Rivadavia.
Allí concurrían todos los viernes, sin excepción, consagrados como Gorodischer, Mario Lebrero, Pablo Capana, Gardini, Gandolfo. Por esos años el género tuvo su etapa de auge, que se reflejó en una gran cantidad de publicaciones. Revistas como El Péndulo y luego Minotauro, dirigidas por Marcial Souto, convivieron con decenas de fanzines y publicaciones más o menos profesionales como Sinergia, entre muchas otras. Gutiérrez. Bueno. Hola, ¿qué tal? Sí. Vos estás siguiendo. Yo estoy viendo como los momentos en que se producen grandes inflexiones en la historieta de ciencia ficción, ¿no? Las primeras historietas de ciencia ficción en la Argentina datan de la segunda década del siglo XX. En ese momento eran todas secuencias humorísticas, autoconclusivas, de una sola página, que se publicaban en los semanarios como Caras y Caretas. El principal autor que trabajó esto es Manuel Redondo, el creador de Sarrasqueta. Son especulaciones sobre cómo será la gente, cómo van a ser los gobiernos, cómo va a ser el mundo, cómo va a ser la prensa o las comunicaciones en el futuro. El auge del género fue a partir de los años 30, ya con influencias, digamos, foráneas de Brick Bradford, Buck Rogers, Flash Gordon, en obras como la de Raúl Rux, que publica La tira más allá en el diario La Razón en el año 34. Y es una space opera, o sea, son aventuras de capa y espada, pero llevadas al espacio sideral, y que reemplazan espadas por pistolas de rayos. En general hay un periodo donde la historieta dramática o no humorística, la de aventuras, va a copiar los relatos cinematográficos, hasta la obra que marca un antes y un después, que es El Eternauta, que aparece en 1957 en Hora Cero, con guión de Héctor Oestergel y dibujos de Solano López. Oestergel ambienta la clásica trama de la invasión extraterrestre en nuestro país, en escenarios de total cotidianeidad y con un esquema de relato circular, donde el propio guionista es el narrador de algo que aún no sucedió, pero que es inminente. En los 70 hay un verdadero boom del género. Hay series de Robin Hood, pero especialmente con la obra de Ricardo Barreiro junto a Juan Jiménez o la de Carlos Trillo. Trillo amplifica los límites hacia el género fantástico, con títulos como Las puertitas del señor López y otras series que hizo junto a Horacio Altuna o Cacho Matrafina. Todos ellos trabajan imágenes de un futuro distópico y lo hacen para hablar del presente. A fines de los 80 ya podemos decir que el futuro llegó, y con eso hay un límite para la historieta seria de ciencia ficción. Esto es argentino. Claro. Esos son autores argentinos. Banasco, Goligorsky, Rodríguez, que era un psicoanalista. Psicoanalista que se dedicó a escribir ciencia ficción. Que después hizo Heroína. Exactamente. Ahí está Angélica Gorodischer. Sí. La ficción especulativa en la Argentina es inseparable de la colección Minotauro, creada y dirigida por Francisco Porrúa. Crónicas marcianas y El hombre ilustrado de Ray Bradbury, El fin de la infancia de Arthur Clarke, Más que humano de Theodore Sturgeon, por citar solo algunos de los libros fundacionales, abrieron el interés y casi diría el fervor por el género, a la par que en el campo de las revistas lo hacía Más allá. En la década de 1960, el mismo Porrúa lanzaría la revista Minotauro, dedicada fundamentalmente a recoger obras maestras en el formato cuento. Allí pudimos leer a Corwin Smith, Keith Reed, Alfred Bester, Ballard, Shirley Jackson, Brian Aldiss, Fritz Leiber, Senna Anderson, entre muchos otros grandes. La profunda huella de la colección de libros permitió que varios autores argentinos vieran publicadas novelas y libros de cuentos. Aparecieron así Opus 2 de Angélica Gorodischer, Memorias del futuro y Adiós al mañana de Alberto Banasco y Eduardo Goligorsky y Plenipotencia de Emilio Rodríguez. Terminado el ciclo de Porrúa en la fase revista, aunque no en la de libros, fue Marcial Souto, un digno sucesor, quien reflotaría la revista a partir de 1983. ¿Van a rememorar todo eso ahora? Nosotros, si nos dejan, podemos llegar a pasar días, semanas y meses hablando de esto. Creo que no... Reconstruyendo con el futuro el pasado. Tal cual, quién sabe. Gracias. Hasta luego. Laura Fernández Cordero. Sí, acá. Tengo unos libros para usted. Dos utopías argentinas, Félix Bamberg. Muy bien. Hacia la vida intensa, Julio Molina y Bedia. Gracias. La ciudad anarquista americana.
y Buenos Aires en el 1950. Todo lo que pedí, muchas gracias. ¿Qué es la utopía? Bueno, qué pregunta. Es una larga tradición de pensamiento, ¿no? Político, literario. Acá estamos con un episodio argentino de esa utopía, de esas imaginaciones sobre una sociedad que todavía no existe, que está en el futuro, pero que dice mucho del presente donde se produce. Las utopías que tenemos acá en realidad se dan en un momento un poco a contratiempo, cuando quizás se están dando más distopías o relatos distópicos. Acá se están produciendo imaginaciones sobre Argentina, sobre todo sobre Buenos Aires. Entonces lo que podemos ver son Buenos Aires no solo de nuestro presente, sino incluso de nuestro pasado. Buenos Aires en 1950, que es de Dietrich. No hay libros de él porque evidentemente era una persona que escribió este libro y nada más. Era alguien ligado a los trabajos de la mecánica, un trabajador ilustrado, por lo menos leía y escribía, que en 1908 hizo esta Buenos Aires en el 1950. Pero bajo el régimen socialista. Y lo escribe contra un Buenos Aires de los conventillos, un Buenos Aires donde todavía el socialismo aspira a gobernar, pero no lo logra más que en el sistema más parlamentario, digamos. Pero es una imaginación sobre Buenos Aires, por ejemplo, la Plaza de Once es un gran aeropuerto, donde hay naves que sobrevuelan, el héroe es Palacios, por supuesto. Hubo una revolución, de hecho, este obrero que despierta en 1950 en una manifestación donde reprimen, sufre un golpe y duerme hasta 1950 y como en muchas utopías viene alguien a contarle cómo es ese Buenos Aires. Ondean banderas, pero no son rojas, son blancas, porque ya hay paz. Y bueno, este ejemplar tiene una cosa preciosa que quien lo leyó anotó, no está tan mal para un socialista. Así que no es científicamente innovador o tecnológicamente innovador, pero es muy conservador, por ejemplo, en los roles de género. A pesar que es una sociedad igualitaria, entonces dice, bueno, las mujeres salen pero por la tarde, porque por la mañana se dedican a la crianza o se dedican a los trabajos domésticos. ¿Un mundo de trabajadores, básicamente, o de gente ociosa? No, de trabajadores que trabajan pocas horas, pero que logran su casita con jardín, comerse un puchero, vino de mesa, ¿no? Es el 50, ¿no? Es el peronismo, hay una dimensión de la realización de los deseos, ¿no? Y que termina imaginando una especie de peronismo menos jerárquico, en el sentido que no hay un líder. Y Argentina forma parte de una sociedad universal donde la única que todavía es capitalista es Inglaterra. Pierre Quirul, en francés, que no lo voy a decir, suena piedra que rueda, ¿no? Pero en realidad él es Joaquín Alejo Falconet. Y vino muy pequeño a Argentina y ya desarrolló toda su vida acá como un ensayista y un escritor anarquista muy activo en los medios anarquistas, hasta 1925, que él se retira un poco decepcionado, termina trabajando. Compañero de trabajo de la Biblioteca Nacional, lo podemos reivindicar como tal. Completamente. Trabajaba en los talleres tipográficos, ¿no? De Calle México. Con esa tradición tan interesante de los tipógrafos, ¿no? Activos en la política de izquierdas. Él sí tiene una innovación muy propia del anarquismo respecto del amor libre, por ejemplo, ¿no? Así como el socialista imagina un matrimonio, un casamiento. Familia tradicional. Con la prometida que conoce en la utopía. Quirul imagina que las mujeres tienen su propia casa y que además pueden elegir de qué trabajar y demás. Los socialistas lo que dice es que si elegís estudiar, tenés que resignar la maternidad o esperar a que los hijos crezcan. Esa innovación es interesante en la utopía de Quirul, que es una de 3. Él escribe 3 utopías. La ciudad anarquista americana, la idea que el protagonismo lo tiene la ciencia. Descubre un vibraliber, se llama, un arma que va a liberar al mundo desde aquí de las garras del capitalismo, ¿no? Imagina no una ciudad, sino pequeñas aldeas, donde se da la autogestión. De hecho, la burocracia es un pizarrón, donde ponen, hace falta alpargatas, hoy hay tal cosa, ¿no? Es como espontáneamente se organiza. Y esa es una beta interesante de cierta ingenuidad utópica acerca de las leyes que se pueden dar a sí mismos los individuos, acerca del lenguaje transparente, ¿no? Como que son sociedades muy como reconciliadas, pareciera que no hay conflicto.
bueno, algunos conflictos los vemos ahora. ¿Qué otro tenemos por ahí? Y tenemos, hablando de escrituras hermosas, a Julio Molini Bedia, otro gran personaje. Acá estaba tomando notas sobre él porque él también ligado al anarquismo. Un anarquista raro porque era un anarquista de vertiente muy individualista. O sea, él pensaba mucho en términos de unir, de amistad. Tiene montones de folletos porque es muy generoso su nieto, Juan Molini Bedia, que nos hemos encontrado hace unos años con él y nos mostró material y demás, y folletitos de Julio queriendo llamar, convocando a almas afines para lograr tríadas que luego formaran pequeñas sociedades. Bueno, todo el tiempo, no sé si fracasaba, pero eso no llevaba a ningún lado porque el individualismo extremo es complicado también, ¿no? Bueno, hizo una experiencia con el padre de Borges, con Macedonio Fernández y con Horacio Quiroga en Paraguay, ¿no? Con ingenieros también. Con ingenieros también estaba. Pero el tema es que yo nunca encontré documentado eso, ¿no? Eso como que sucedió, pergeniaron una comuna en unas tierras que tenía la familia, porque Julio Molini Bedia era una familia, la aristocracia que nosotros tenemos, ¿no? Estaba emparentado con los Bedia por la mamá y con los Mitre. El padre era el director de un grupo de accionistas de una compañía de seguros importante. Muchos leyeron una utopía anarquista que se llama Colonia Cecilia, que efectivamente sucedió en Brasil en 1890, y un folletito nos la hizo conocer, otra estoy en el pasado, en 1893, donde uno de los problemas era que se practicaba el amor libre, pero las mujeres no tenían casa. Y por eso la solución de Quirul. Su utopía es esta, que yo ya la estaba leyendo, que es la Nueva Argentina, 1929, ¿no? Qué año para decir la Nueva Argentina, donde piensa justamente esto. También sociedades pequeñas, no grandes megalópolis, sociedades pequeñas, y con la clave siempre de Molini Bedia, la amistad, el individualismo, como una especie de revolución subjetiva, no solo de los espacios, de la economía y demás, sino también de poder pensar nuevas subjetividades, no con esos términos que usamos ahora, pero de nuevas formas de ser, nuevas formas de cuerpos, nuevas formas de relaciones. Un utopista se siente obligada voy a decir, pero hay menos escritoras como muchas áreas, pero las hay, a escribir pensando todos los detalles, de la olla al edificio, ¿no? Desde el idioma al dinero, que generalmente no hay, desde las formas de trabajo hasta las relaciones familiares. Bueno, algunos bordean la eugenesia, ¿no? Como organizar la procreación. Entonces esos son detallistas, a veces hasta lo cómico. Pero también la antecede, la figura principal del siglo XIX, que es Sarmiento con la Argirópolis, ¿no? Aquí hay un ejemplar de la Argirópolis de Sarmiento. Bueno, Argirópolis es un nombre extraño. Argirópolis es el lugar desde el cual se va a lograr, por un lado, pacificar, siempre desde Sarmiento, esa diatriba, ese enfrentamiento fratricida y faccioso entre unitarios y federales. Habida cuenta que es un opúsculo escrito con un lector omnipresente que es Justo José de Urquiza, ¿no? Que es la figura a la cual está dirigida de manera una interpelación al poderoso del momento. A la figura que ya empieza a acumular la posibilidad de derrocar a Rosas. Sarmiento allí lo que va a proponer en todo caso es abrir esa llave, si Rojas ha mantenido el cerrojo de ese lugar estratégico. Estamos hablando de la isla Martín García. De la isla Martín García, ¿no? Esa es Argirópolis, una nueva ciudad de Plata que va a permitir abrirnos y vivificar todo el territorio, no solo de Buenos Aires, no solo del litoral, sino también en términos regionales. Pensar un proyecto que ubique en esa isla una nueva capital de los Estados Confederados de Río de la Plata. Eso involucra Paraguay, involucra al sur de Brasil. Y incluye, obviamente, Uruguay, ¿no? Como una suerte de reconstrucción de lo que supo ser el antiguo reinato o las Provincias Unidas del Río de la Plata, para pensar allí no solo la liberación de los ríos interiores, sino también una suerte de distribución equitativa de las ventajas comerciales. Sarmiento ha venido trabajando durante muchos años sobre esa influencia inglesa, defiende básicamente la hipótesis de que la influencia inglesa ha buscado o ha logrado fragmentar este territorio, uno diría quizás para poder dominarlo más plácidamente, y allí aparece la necesidad de volver a reconstituir una unidad de toda la cuenca, ¿no? Y además algo maravilloso que es, todavía no conocemos ese territorio, por eso digo, es una utopía territorializable.
él está imaginando que subiendo, cuando finalmente lleguen los barcos a vapor, subiendo por el Paraná, quizás podríamos conectar con los distintos ríos interiores y por qué no llegar hasta la cordillera. No se sabe, es una imaginación política, pero porque no se ha conocido el territorio. Él está pensando en una zona neutral, en un territorio que en ese momento está invadido por una potencia extranjera. Se ha firmado en el 48 el tratado con Gran Bretaña, pero todavía Francia ocupa. De todas formas, liberará la isla ya caído Rosas, será Urquiza quien finalmente pueda establecerse. Y algo interesante, que es la dimensión temporal, en todo caso, del proyecto Sarmentino o el proyecto sobre Martín García, es, uno diría, la contraparte de su utopía, porque no digo una distopía, pero evidentemente la historia lo que nos mostrará es que Martín García terminará siendo cualquier otra cosa menos la capital de los Estados Confederados del Río de la Plata. Cárcel, leprosario. Presidio, un lazareto funcionará allí, será una suerte de campo de concentración de caciques y de familias indígenas. Digamos, luego de la primera fiebre amarilla que afecta a la isla, se contará por miles la cantidad de cuerpos arrojados a las aguas del Río de la Plata. Durante años se seguirán encontrando cráneos entre los muros. Y ya entrado el siglo XX sabemos que será cárcel política de Irigoyen, de Perón y de Frondizi, ¿no? Entonces, Martín García será cualquier otra cosa, nunca será menos ese espacio de concordia. Ese espacio de concordia y de necesidad de pacificación. La utopía era y es ciencia ficción. Solo resta releer El Facundo, el Martín Fierro, El Payador de Lugones, Muerte y Transfiguración. Releer El Eternauta. Releer para saber quiénes somos, qué fuimos, cómo era antes el futuro. Y en lo que explica mi lengua, todos deben tener fe. Ansí pues, entiéndanme, con codicias no me mancho, no se ha de llover el rancho en donde este libro esté. ¿Quién hubiera dicho que el futuro nos encontraría así? Ni unidos ni dominados. El tiempo no para, pero nada significa ya. Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria y cifra su profética memoria los durales que han sido. Leer los cuentos de Bioy, los de Borges. El Aleph clausura el tiempo, todo el pasado y todo el futuro en un lugar, en un punto preciso de la historia, condensado en un sótano de Buenos Aires, pero ya no existe Buenos Aires. Ya todo está, los miles de reflejos entre los dos crepúsculos del día, tu rostro fue dejando en los espejos y que irá dejando todavía. La verdad cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir, escribía Miguel de Cervantes en El Quijote y reescribía Pierre Menard. Y hoy lo digo y ya no significa nada. ¿Dónde estás? Sigarkos, Tinklik, Knop, Jeklik, Ikiklik, Bliglik, O'Clock, Nipnons, Weiden, Nappen, Strips, Drovlek, Lukulkev, Macrokel Club, Tripti, Chuptrevli Club, Derritlo, Ibramay, Agostinelli. ¿Qué haces? ¿Seguís transmitiendo? ¿Viste? Esa es la historia. Martín Fierro vaga por la pampa. Se pierde en el espacio cósmico y vuelve a su tierra. Vuelve con noticias. Dice que reconoce lo que vos transmitís. ¿Vos seguís transmitiendo todavía? Está funcionando. Está funcionando, al final funcionó. Este asunto surge en la década, mediados de la década de 60, cuando un contactado, Eustaquio Zagosky, en el año 53 es abducido en Quilmes por una nave de Ganímedes que lo lleva a Ganímedes. Y bueno, en ese recorre el satélite de Júpiter, es presentado a los ministros de cada uno de las... una especie de embajador que va visitando los ministerios, porque él evidentemente
ha sido raptado por el gobierno de Ganímedes. Y bueno, tiene una experiencia que dura varios meses, luego es devuelto con un conocimiento que, entre otras cosas, este conocimiento es el idioma de ese satélite, que es el Várkulets. Y el Várkulets es un idioma que manejaba con mucha soltura Zagorski, pero no nos ha quedado registro alguno de la fonética, ¿no? Él lo escribió. Él lo escribió y podemos ver los caracteres. En una nota de Américo Barrios, en el diario Crónica, podemos ver aquí una muestra de Várkulets. Lo mío son experimentos probablemente fallidos, de ahí mi sorpresa, ¿no? Ella dice que puede reconocer este texto. Bueno, y que en su cultura es el texto sagrado. Ahí estamos en un problema. Imagínate el impacto que tuvo la presentación de alguien que dijo haber estado en Ganímedes, en un programa como el de Pipo Manser, en una época, además, en la que estos eran temas muy verosímiles, digamos. Había una cantidad de gente dispuesta a aceptar las realidades que él contaba. La televisión muy incipiente coloniza el tema, pero de algún modo existía ya hace un par de décadas el tema. Sí, el tema ya estaba instalado desde principios del año 1947 y a partir de ahí, digamos, hubo todo un desarrollo de toda una cultura alrededor de esto que está integrada por contactados como Zagorski, pero bueno, también por muchas personas que afirmaban haber tenido experiencias, observaciones. Todo esto además era un poco herencia de la ciencia ficción y de la teosofía, digamos, había toda una subcultura preexistente en 1947 que nutrió estas narrativas, ¿no? Y la gracia que tienen las historias como las de Zagorski es precisamente esta reconversión que sufre la ciencia ficción en sus facetas literarias, historietísticas, cinematográficas, y se incorpora en el mundo real, ¿no? O sea, hay como una especie de desviación de la ciencia ficción a la vida real, ¿no? De algún modo, la idea de la ciencia ficción, la idea del futuro, siempre se pensó desde el relato bíblico como el punto donde se sutura la caída y se sutura, por tanto, la Babel de las lenguas. De algún modo, un poco como en otra tradición que confluye, que tiene que ver con la tradición posadista, como el mismo concepto, es decir, una idea de una hermandad universal, pero universal en serio. Minasoli. Sí, qué gran personaje. Tenemos acá el libro. ¿Por qué los extraterrestres no toman contacto públicamente? Sí, bueno, como ve un marxista el fenómeno ovni, ¿no? Durante muchos años se pensó que Posadas era el iluminado de la izquierda de los 60, 70, que vinculaba a la salvación extraterrestre con el marxismo, cuando en realidad Posadas, si bien era muy ecléctico y le interesaban temas muy diversos, en realidad la figura más relevante era la de Dante Minasoli, porque Minasoli desde 1947, que se funda la primera agrupación trotskista liderada por Posadas, Minasoli era parte de esa agrupación y él ya desde ese momento manifestó un interés importante en la posibilidad de que nos estén visitando seres de otro planeta que tengan una tecnología tan avanzada que no hay que descartar que puedan ser socialistas, ¿no? Entonces esa idea, que para Minasoli era una idea mesiánica, totalmente mesiánica, porque para él la sociedad tenía que madurar para estar en condiciones de recibir la visita de estos seres. Y de algún modo el problema de esto de no constituir sociedades evolucionadas es de carácter político para él, no es espiritual. No, él decía que el problema era básicamente político, ¿no? Y que la cuestión del encuentro con los extraterrestres se iba a resolver el día que nos gobierne el mundo, ¿no? El socialismo. Una revolución internacional proletaria. Exacto, una revolución internacional proletaria que probablemente se produzca el día que aterricen los marcianos. ¿Escuchas? Ven, vamos. Chitiedo mia che cantas, la ritma sono chitarra,
Charchiune ordinara, suffer afflicta simile, al vir solezza lautrile, consolas l'incanto clara. Vamos a hacer un ritual de la pampa, un ritual para el cosmos. Moreno, voy a decir, según mi saber alcanza, el tiempo solo es tardanza de lo que está por venir. No tuvo nunca comienzo, ni tampoco acabará, porque el tiempo es una rueda y rueda es eternidad.